Bienvenidos al episodio número 11 de la Red Fit del podcast. Como siempre le queremos dar la bienvenida a con quien compartimos este espacio, el fundador de Forest Running Shop y también head coach de Forest Running School, José Morosco. José, qué gusto estar nuevamente compartiendo un episodio más. O sea, va a ser un gusto ahí que platiquemos y compartamos este rato. Excelente, mi Yorchi. Hoy tenemos un gran invitado, a José Barana, un catedrático del atletismo en Guatemala, biomecánico, ingeniero y entrenador de los Spartans. Bienvenidos. Un poquito de todo. Dejémoslo en entrenador. Todos. Sí, bienvenido, José. Te agradecemos ahí mucho el que hayas aceptado la invitación de venir a platicar con nosotros este ratito. Y pues te cuento de qué nos gustaría platicar en el episodio número 11. Quisiéramos hablar acerca de consejos estas últimas semanas previas a los 21K, los 42K de la ciudad. Y quisiéramos empezar con la pregunta, José, de cuál sería la prioridad para los corredores, en qué se deberían de enfocar estas últimas semanas. Estamos ya 6 semanas, mes y medio ya de Bueno, toque. es muy subjetivo. No es subjetivo. El entrenamiento siempre tiene que ser lo más objetivo posible, y cuando nos acercamos a la competencia tiene que ser todavía más específico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ser específicos en nutrición, entrenamiento y recuperación y todo lo que está alrededor de ya completar la competencia. Ya no es general, ya no es específico. Entonces, alimentación, empezar a usar esas cosas que vamos a usar en la carrera, practicarlas, porque el estómago también se entrena. Claro. Todos los entrenamientos específicos, ya pensar en el ritmo de carrera y todas esas cositas muy específicas. Viendo esos detalles que se pueden perder en cualquier kilómetro de los 42 o los 21, ¿verdad? Sí, ya es la etapa competitiva, lo que decimos o entrenamiento especial, que le llamamos en la periodización. Entonces ya estamos en eso, entonces estamos practicando todas esas cositas que nos van a ayudar. O sea, ¿qué te digo? Ya no estamos pensando en ciertas cosas generales y ya empezamos a hacer esos entrenamientos de series muy específicos a ritmos de carrera. Ya empezamos a alimentarnos de la manera en que lo vamos a hacer en la carrera. O sea, en nuestros fondos largos ya empezamos a usar geles, ya empezamos a usar sales y todo eso. Hacer pequeños ensayos de cómo va a ser la carrera, la competencia. Incluso la alimentación previa, o sea, nos dicen la carga de carbohidratos, eso también se practica, o sea, ya lo tenés que empezar a practicar. Claro. Porque si solo lo haces 3 días antes de la carrera, es como no probar cosas nuevas, pues si estás probando cosas nuevas. O sea, Que te pueden cobrar la factura en la semana, ¿verdad? Sí. Porque no es solo el día, sino la semana antes de que llegues a hacer. zapatos también, los zapatos que vas a usar, o sea, ya empezar a practicar con esos zapatos que vas a usar, porque no vas a estrenar zapatos ni vas a experimentar zapatos esos días. Le recomendamos, sí, que no estrenen zapatos, porque muchos compran los zapatos esa semana y entonces kilometrarlos en la maratón o en la media sí está muy complicado. Incluso la ropa también, no sé, la ropa que vas a usar el día de la competencia. También ropa, zapatos, alimentación, todo eso, meterlo ahorita, que es esa etapa especial que vamos a estar entrenando. Todo se va a entrenar. Claro. Hasta dormir. Hasta dormir. El protector solar, ponele, a veces pasa de que, vamos, yo no sé, vamos, usas protector solar, pero a mí me pasa que a veces me echo en la cara y el protector solar me cae en los ojos y entonces me está ardiendo los ojos en el transcurso de lo que voy sudando y los lentes, y eso ya te quita la tensión del ritmo. En cuanto a los entrenos, o sea, porque muchas veces ya en las últimas semanas te empieza a ganar las ansias y por ahí crees de que bueno, te vienen los clásicos pensamientos de no he entrenado lo suficiente, que quiero meter más estas últimas semanas. ¿Cómo manejar eso? O sea, sabemos de que, bueno, si lo haces ordenadamente, pues también llevas un plan de entreno. O sea, primero el plan es el plan. Aferrarse al plan,
obviamente va a existir la ansiedad, eso no lo vamos a quitar, es parte del ser humano. Entonces, controlar esas cositas, hablarlas, me siento tanto así, me siento así, y bueno, hablarlas, porque si no las hablamos, a veces tomamos decisiones no consensuadas y nadie que nos escuche y nos diga, ten paciencia, por eso hay que hablar. Arrebatado, ¿verdad? De sí. Que querés meterle, tal vez estás en el mejor momento y el entreno de la semana le metes velocidad y te lastimaste, vamos. Sí, buena. Sí, o sea, la ansiedad es parte de esto, entonces hay que hablar, tener esa confidencia con el entrenador, a veces con los amigos, muchas de esas cosas que nos hacen detenernos o al menos bajar esa ansiedad o darnos esa seguridad de que vamos bien en el entrenamiento. Y por ahí también ya ir manejando el volumen y la intensidad de los entrenos, o sea, ya estas últimas semanas pues deberías de ir bajando cargas, más o menos cuántas semanas antes de la competencia vos recomendaste que si ya se entre en la fase de tapering. Depende la experiencia del corredor, porque hay corredores, digamos un corredor elite que puede recuperarse muy rápido, hablamos de 15 días. Pero, un par de semanas antes. Pero si hablamos de un corredor amateur, hablamos ya de un mes, porque los tiempos de recuperación son más largos por obvias razones. La idea de bajar la intensidad y los volúmenes de carga es de que llegues fresco a la competencia, que no llegues con ese desgaste de volúmenes altos y de intensidades altas. ¿Es correcto? Sí, es correcto, pero más que todo bajamos las cargas para ponernos a punto, para llegar a esa velocidad competitiva. Para que estés al toque, así como el carrito que le afinaste y le llegaste muscularmente, metabólicamente. Los nervios, me imagino que también controlar esa parte de... Hay gente que no puede dormir, ¿verdad? Que está un par de noches ahí con la emoción. Los que estrenan uniforme, vamos, que ya no hayan cómo ponerse el uniforme, ¿no? Para que los miren. No, y no creas, el entreno de resistencia con cargas altas, que son las tiradas largas de maratón, a veces ya tienen mucha carga neural. Entonces, si los vas acercando con corredores que no se pueden recuperar muy rápido, llegan con ese estrés mental todavía, o sea, cerebral. Dicen, ¿de dónde me viene esto? Porque llevamos una carga de la que no nos hemos recuperado. Entonces, por eso alargás con corredores amateur, lo alargás hasta un mes, porque necesitas no solo la recuperación muscular, sino la nerviosa y también la orgánica. ¿Por qué? Porque no solo son los músculos, son tus órganos y son tu cerebro. Sí, incluso muchas veces mentalmente, cuando se va acercando el día de la competencia, incluso hasta empezás a sentir molestias que tal vez uno mismo en su mente se le empieza a crear, ¿verdad? Que me duele la espalda, que me empieza a doler la rodilla, pero parte también muchas veces de la misma ansiedad, del mismo nerviosismo, ¿verdad? Mira qué sintomático esa parte, vos, qué buena pregunta esa, vos. Sí, o sea, sí lo empezás a sentir porque estás con esa ansiedad, no te has recuperado de la carga, entonces tu sistema nervioso está súper alterado. ¿Y qué va a escoger el sistema nervioso? O sea, el sistema nervioso siempre va a escoger su sobrevivencia. Esa parte. O sea, si escoge su sobrevivencia, ¿a qué va a poner primero a recuperar? O sea, lo último que va a poner a recuperar son tus tendones. ¿Me entiendes? Entonces, por eso necesitamos, como digo, alargar la recuperación, porque ahí va a estar mucho de esto de sentir o no molestias. Ponele vos, José, digamos, ¿qué haces vos cuando tenés a tu alumno que ha entrenado y que es el ejemplo, pero es muy ansioso o nervioso? Y lo que decía Jorge, va, 2 días antes de la competencia, que se enfermó del estómago, que al otro día le está doliendo la rodilla o que le está doliendo la cabeza, y entonces compite así, vamos, lo aconsejás o no sé qué le decís vos. Para los que nos pasa esa ansiedad, termina la carrera, ni eso necesitaba, decía, correr y se me quitó todo. Ahora. Bueno, hay varias técnicas, entonces la primera es hablar y decir por qué estamos haciendo esa carrera y por qué no la estamos haciendo, porque a veces la ansiedad nace porque, digamos, una de las cosas que pasa es querer demostrar algo.
a una carrera tenemos que llegar sin querer demostrar nada. O sea, hacer lo que vamos a hacer y hacer nuestro mejor esfuerzo, independiente de lo que pase. Ganar es accidental. Terminarla es lo que queremos. Eso es lo que pasa. O sea, es muy sencillo, pero comprenderlo es lo complicado. ¿Qué pasa, José? Bueno, hablábamos del caso de que en tu mente empiezas a crear estas molestias y estos dolores que muchas veces son mentales. Pero ¿qué pasa cuando realmente sí se dan una pequeña molestia, un pequeño dolor, incluso una lesión leve? ¿Cómo tomar la decisión de decir, bueno, aún con esta molestia puedo competir, puedo hacer la carrera? O cómo decir, bueno, definitivamente pues no puedo competir con esta molestia, con este dolor o incluso con esta lesión. Esa pregunta es buenísima. Sí, ¿cómo tomar la decisión? Muchos dicen que yo me convierto en maratonista, cuando cruzo la meta. Ahí no te convertís en maratonista. Te convertís en maratonista cuando entrenas para la maratón, cuando tomas esa pequeña decisión de decir, no la corro porque estoy lesionado o porque tengo esta molestia. Sí, porque muchas veces forzas, ¿verdad? O sea, tenés la molestia, tenés el dolor, pero no quieres dejar de hacer la competencia. Pero, y aún así la corres. Pero requiere más valentía, decir, no la hago, correr la maratón lastimado. Por eso te convertiste en maratonista ahí. Mira qué principios, porque qué valor de decisión y de mente para no hacerlo, ¿verdad? Sí, y tener ese argumento de resiliencia para poder tomar esa decisión y decir, bueno, no, porque me voy a futuro posiblemente voy a estar peor, ¿verdad? Y puede que si descansa y se recupera, haga una mejor maratón en otra maratón siguiente, porque no se acabó el mundo, porque no hiciste esa maratón. Claro. No dejas de ser maratonista por no hacer esa maratón. Te convertiste en maratonista porque entrenaste para la maratón. Y sí, pasó algo. Y el nivel posiblemente se sube porque tenés otro alcance, otra madurez de mente, ¿va? ¿Sí? Al poder tomar esas decisiones tan difíciles. Páseme si es una maratón fuera de Guatemala, donde tenés gastos incluidos, ¿va? Sí, hay tiempo para correr otras, ¿verdad? Y puede ser que por correr lastimado, pues agraves la lesión y pases mucho tiempo, muchos meses sin poder correr, ¿verdad? Entonces, tal vez tener la madurez ahí, la fortaleza mental de decir no corro porque no quiero seguirme lastimando, pues vendrán otras, ¿verdad? Es mejor decir que no en esa maratón y ser maratonista siempre a fallar en una. A que una te impida volver a ser maratonista porque no vas a poder correr, ¿va? Sí, siempre es mejor. Sí, bien importante ese tipo de decisiones, ¿verdad? Por ahí también quizás dar el consejo, o sea, de tratar de no meterse a otros deportes estas últimas semanas por lo mismo de prevenir lesiones. Te hablo, por ejemplo, de ir a chamusquear un domingo con los amigos, ir a jugar fútbol un rato. Hay deportistas, futbolistas profesionales que incluso en el contrato les prohíben los deportes extremos para no lesionarse, lógicamente. Entonces, por ahí tratar de evitar todo ese tipo de actividades estas semanas previas a la competencia, a la carrera, ¿verdad? Porque por ahí te puedes parar lesionando por ir a chamusquear un domingo, por ejemplo. Regresamos al punto anterior, la etapa especial. O sea, esta etapa, dormís, pensás, comes, soñás, vivís, estás casado, haces bicicleta, lo que sea, como maratonista. Así. Ya esta etapa sos maratonista. Ya todo, ya lo dije. Es la etapa especial. Acá no hay soy futbolista y maratonista. No, sos maratonista. Soy esto y maratonista. No. O incluso estas competencias que están de moda ahora, que vinieron a hacer un poquito de lado del CrossFit, ¿verdad? Las de Hyrox, que por ahí tal vez por hacer una competencia unas 2-3 semanas antes de los 21K, los 42K, por ahí te puede
sufrir una molestia, una lesión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no es específico? Lo mismo, ahorita, estas semanas, aguántate el aire. ¿Por qué? Porque sos maratones. Son eventos que te sacan tal vez de tu zona de entrenamiento o de capacidades, y la intensidad, creo que el Hyrox es un deporte muy intenso, demandante, que te va a afectar no sé qué plan va. Ya no es específico, y esta es una etapa específica, demasiado específica como para decir hago esto y el otro. Pues hay que concentrarse. Van a ser 6 semanas. Ya después miramos. No, incluso también quizás las semanas después por el tema de tu recuperación. Yo me acuerdo que yo venía de correr una maratón y fui a jugar fútbol una semana después y me desgarré porque seguramente traía el desgaste de la maratón. Jugué fútbol y me ocasionó un desgarre, ¿verdad? Entonces también quizás tomar en cuenta este consejo para las semanas después para tu recuperación. Es que ese es un buen tema, fíjate, es algo largo, pero lo vamos a resumir. A lo que decía antes, el cerebro prioriza la recuperación para la sobrevivencia. Entonces, ¿qué sobrevive primero? El cerebro. ¿Qué sobrevive después? Los órganos. Y después, ¿qué sobreviven? Los músculos. Y de último, los tendones. Entonces, esa semana de recuperación que está, primero la recuperación nerviosa, después la recuperación orgánica, o sea, que se limpien los riñones y todo eso porque quedan muy cargados los órganos. Y de último, los músculos y los tendones. Entonces, ¿qué pasa si vas y haces un esfuerzo muy fuerte una semana después que el cuerpo no ha empezado a recuperar los músculos? Te vas a lastimar. 2 semanas todavía estás con los tendones, o sea, 2 semanas si te pones a jugar fútbol, te vas a romper los tendones, o sea, eso es lo que pasa. Entonces, así se va recuperando el cuerpo. Entonces, ese es el tema, con que después de la maratón tenemos que tener esa etapa de recuperación nerviosa, orgánica, muscular y de tendón. Sí, la verdad que hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? En estas semanas después de la competencia y de la carrera. Hablemos un poquito de las estrategias ya en carrera, en competencia, consejos sobre todo para aquellos corredores que va a ser, si no su primera experiencia, una de sus primeras experiencias. ¿Cómo hacer esa estrategia de carrera para que no corras solamente a lo loco, por decirlo de alguna manera? ¿Y cómo validas ahorita el recorrido, digamos, de los que vamos a correr los 42K de la ciudad? Ponele, porque la estrategia puede ser distinta por tipo de carrera, ¿va? Esa estrategia está interesante. ¿Va? Bueno, creo que es una carrera interesante, con un desnivel ahí llamativo. Yo he probado la ruta, ya he recorrido esa ruta, pienso que es un cobancito por ahí. Tiene sus subiditas, ¿verdad? Tiene sus subiditas. Pienso que la estrategia va a estar muy enfocada en que el corredor tenga mucha capacidad de fuerza-resistencia, o sea, mucha fuerza por los ascensos que hay y los descensos que van de cierta parte muy largos. Entonces va a necesitar mucha base de fuerza-resistencia. Y la parte alimenticia, que es el tema de geles, sales y todo lo que tenemos que haber practicado para esta carrera. Porque Guatemala en agosto ya estamos en canícula, pues nos vamos a enfrentar a un tema de calor. Aunque salgamos a las 5 de la mañana, los que ya llevan 3 horas en carrera van a sentir eso a las 8 de la mañana. Sí, va a haber solito, calor fuerte, ¿va? Y ascensos fuertes. Entonces tenemos que preparar todo eso con nuestros geles. ¿Qué geles vamos a usar? Porque no todos los geles son iguales. Si ya somos corredores de 4 horas, ¿cómo vamos a auxiliar esos geles? Porque no podemos estar consumiendo tanto gel. ¿Cómo vamos a auxiliar todo eso? Ir preparando todo eso en una estrategia propia de cada persona.
Obviamente hay situaciones básicas, situaciones generales como los 90 gramos de carbohidratos por hora, pero eso ya se tiene que personalizar. Ir buscando cada quien cómo se va sintiendo. Como las pastillas de sal, los 200 gramos cada 35 minutos, 30 minutos, son situaciones generales, pero eso ya se tiene que ir personalizando. Mira vos, y el recorrido, ¿qué te parece a vos? ¿Cómo lo ves en cuanto al periférico, al Atanasio? ¿Qué te parece a vos esa parte de intensidades? Que tiene que ser estratégica, muy estratégica. ¿Por qué? Porque la parte aprovechable es la del periférico. Es un leve descenso, un poco quebrado, pero siempre es descenso. Hasta la avenida Petapa, y damos la vuelta y empieza a subir, y ahí es donde ya tenemos que pensar en una estrategia para solventar eso, y que si venimos bajando del periférico, que van a ser como 12 kilómetros por ahí, los músculos en la biomecánica vienen de distinta manera. ¿Cómo vamos a cambiar esa biomecánica en ese momento para empezar a ascender y no sentir ese bajón? Tan brusco el cambio de desnivel. Sí se recomienda que entrenes en la ruta de la competencia, o sea, te lo pregunto porque muchas veces también salimos a correr afuera y lógicamente pues no entrenamos en la ruta donde va a ser la competencia. Muchos dicen, mira, mejor no, porque psicológicamente te puede afectar, porque ya sabes, ahorita viene esta subida que me rompe las piernas, entonces muchos dicen, mejor sin saber a lo que vas, pero muchos sí dicen, entrenar y probar la ruta y hacer tus fondos en la ruta de la competencia. Pienso que no es tan importante como la especificidad de la tirada larga. O sea, si esta tirada larga la tienes que seguir al 5.20, es al 5.20, ¿me entiendes? ¿Dónde la das? Lo importante es la especificidad. Si la puedes hacer en la ruta de maratón y empezar a conocer eso, perfecto. Pero lo principal siempre va a ser la especificidad. A veces no se tiene tanta oportunidad de poder correr en los lugares donde es la maratón. Vamos a ponerle el periférico con ese tráfico, o la Atanasio, o que cuando son fuera, ¿verdad? Que no tenés ese chance de estar en esos lugares, ¿no? Ahí viene lo de la especificidad, que es lo más importante, que lo cumplas, y ya si lo haces en la ruta o no, ya es otra cosa. Pero sí ayuda. Yo no digo que no ayuda, sí ayuda. Para conocer los miedos que no vas a tener el día de la carrera, ¿no? Aquí saco el crucifijo. Seguro. Sí, es que muchos te hablan de eso, ¿verdad? De que por temas psicológicos, pues muchos prefieren ir y correr sin saber exactamente o haber tenido una experiencia previa, ¿verdad? Porque lógicamente te falta 1 kilómetro para llegar a esa subida que sabes de que te va a costar, y ya te venís como que martirizando y pensando, ya voy a llegar. Entonces quizás ir sin ese tipo de pensamientos. Pues. Por eso Cobán me da miedo, vos. Es que correcto. No, siempre tienen que dar cierto estrés, ¿verdad? Creo que es muy personal. A algunos les causa más paz y a otros más estrés. Entonces, el que le causa estrés, pues ni modo que vaya a otro lugar. Y el que le cause paz, no veo por qué tiene que privarse de eso. Ah, mira. ¿Qué errores más comunes has visto con tus atletas, o sea, con tus corredores con los cuales entrenas? Errores más comunes que cometen en estas últimas semanas, lógicamente, pues, para evitarlos, o sea. No los voy a quemar. Sin decir nombres. Sin decir nombres. Mala onda. Yo creo que el error más común es el tema alimentario, porque muchos no contemplan cuánto influye el tema alimentario en esta etapa. Hacen de todo y
Y el día de la carrera, ¿cómo voy a usar los geles? ¿Los practicaste? O las dietas que quiero bajar de peso, Eso quiero llegar al tal peso para la maratón. Llegar liviano. Y entonces te sacrificas un montón de tiempo y no comes lo que tenés que comer para estar con la proteína o la carga de carbohidratos que realmente necesitas, ¿va? No, y que toda esta etapa tiene que estar el cuerpo muy estable, o sea, si tienes que cuidar, no solo es la última semana. Ya no... Sin grandes cambios. O sea, tiene que estar estable, o sea, hacer la tirada larga y sí estar estable. O sea, no es eso de que solo la semana de competencia es donde está estable, pues se viene la etapa alimenticia que no la practican, no la hacen. Bueno, yo el panito con café con pan no lo dejo porque si no se afecta la dieta, ¿va? Algo se arruina. No, y ponerle, yo no sé qué pensás también del sueño, porque a veces uno con el tema de que ya viene la carrera no puede dormir, o te pones muy ansioso y nervioso y no dormís. ¿Crees que vale la pena tomarse algo para poderse dormir y descansar, o que uno mejor si se despierta se quede despierto? Sí tomar algo, o sea, un té de algo no cae mal para poder descansar, porque si no puedo descansar no me puedo recuperar, y si no me recupero no me adapto. Entonces es como la suma, porque el entrenamiento, ¿qué es? Estímulo más descanso. Si no descanso no estoy entrenando. Entonces sí necesitas ese ciclo de dormir y de parar para... Y dormir de noche, o sea, tiene uno que dormir de noche, porque en la noche es cuando suceden las cosas. No se vale eso que duermo de día. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe que estás de día. Sí, pues está activo, ¿verdad? No. Sí, entonces de noche, porque ahí es donde realmente suceden las cosas. Dormir de noche. Sí, lo que mencionabas de que el descanso también se entrena, ¿verdad, José? Entonces, tal vez como que ir a hacerse el hábito de siempre irte a dormir a la misma hora o más o menos a la misma hora para despertarte a la misma hora, ¿verdad? Y por ahí es la recomendación que el mínimo serían 8 horas. ¿Estás de acuerdo con ese? Sí, estoy de acuerdo. Y dormir, insisto, de noche, por los ciclos del cuerpo. La naturaleza nos está diciendo noche. Para llegar a las etapas de sueño, el profundo, el REM, que necesitas que se apaguen todos los sistemas, ¿no? Y eso solo pasa de noche. Mira, José, y regresando al tema de la estrategia de carrera, hay muchos corredores que llevan ciertos tiempos que tienen que ir cumpliendo a manera de estrategia de carrera, ¿verdad? Es decir, a los 10 kilómetros yo debería llevar tal tiempo, a los 20 kilómetros yo debería llevar tal tiempo. A veces no se cumplen por muchos factores. ¿Qué tanto es válido? Bueno, tengo que corregir, te voy a meter más porque ya voy atrasado un minuto, o pues seguir, porque eso tal vez en la etapa final de la carrera te puede llegar a afectar. El haber tratado de empujar un poquito más, como para ponerte al día en el tiempo, y que tal vez eso te afecte ya en la última etapa de la competencia. ¿Cómo manejar eso de cuando tu estrategia o los tiempos no van pegando a como vos los tenías planeados? No pegaron. O sea, sí, no pegaron, entonces vas adaptándote a lo que va pasando en la carrera. Ya no forzar nada. Gracias por forzar, lo terminas empeorando. Mira qué interesante vos, porque a veces nos obsesionamos con el tiempo de la maratón, y yo quería 3:40, quería 4, quería 4:30, quería bajar las 5 horas, pero a veces te juega una mala pasada algo, una ampolla, una uñita, el calcetín. Uno se da cuenta en los entrenos que a veces vos vas todo deschaparrado y no te pasa nada. Ese día de la carrera vos llevabas tu playera y te empezó a rozar un pelito del hilo, y eso te causa un malestar, y eso te afecta y te causa que el tiempo no se dio. Pero vos estás siendo tan tranquilo, no se dio, no pasa nada. No pasa nada, hay más carreras. O sea, si no se dio ese día, lo mejor es terminar sano, completo, y pensar en la siguiente. No pasa nada con que no lo logres en ese día. Ya tenés más carreras. Sí, eso es bien importante lo que decís, porque muchos
hasta se frustran, ¿verdad? Que no lograron el tiempo que querían, hasta salen enojados, decepcionados. Y pues la idea es de que disfrutemos del deporte, ¿verdad? Que terminemos contentos de la competencia. Y pues si no se dieron los tiempos ese día, pues quizás en la próxima sí se van a dar. Y fíjate vos que aquel, con esa tranquilidad que él lo está tomando, te da chance para pensar en más maratones, porque no sé cuántos años querrás vos correr, pues, pero digamos la idea es que la mayoría podamos tener una longevidad de maratonista de muchos años, que a veces eso no te permite, ¿va? Sí, practicar un deporte que significa salud, ¿me entiendes? Porque a veces practicamos deporte que no es saludable, y el deporte tiene que significar salud, y no solo salud física, también mental. Claro. Sí, por ahí llegamos al punto de que el mismo deporte nos genera estrés, ¿verdad? Porque estamos con esa gana de romper tiempos, de romper récords personales, y entonces en lugar de disfrutarlo, pues ya nos genera estrés, ¿verdad? Que es todo lo contrario a lo que queremos. Al objetivo de por qué comenzaste a hacer un ejercicio, ¿no? Lo primero que te digo, ganar es accidental. Tu mejor esfuerzo es lo que puedes hacer ese día, lo mejor que puedes hacer ese día. Ganar es accidental. Hacer un buen tiempo hasta resulta accidental también. Darlo todo y que se vayan dando las cosas, ¿verdad? Y que el cuerpo vaya reaccionando. Sí. Ponele la parte de tenés que entrenar el día de hoy. Un ejemplo de tu plan. Y a veces no se puede por el trabajo, por una situación en tu casa. Yo pienso que hay que tomarlo con calma y con tranquilidad. Obviamente buscar la forma de entre lo pasado y hoy no se repone, pero ver la forma en que no te afecte eso mental o físicamente para el siguiente día, porque el otro día hay otro entreno, pues va. Sí, lo que pasó hoy se queda hoy. O sea, no pude entrenar, pues no pude, o sea, no pasa nada también. O sea, seguimos al otro día y ya no tiene que existir ese peso en la espalda de no pude hacer ese entreno de hoy y voy a arruinar la entrada. No pasa nada. O sea, ahí está el plan, recomponemos cosas y seguimos. Es que iba a eso porque como hay estrategias y planes que llevan kilometraje semanal, y como no pudiste hoy, ya afectaste ese kilometraje. Ya no vas a cumplir con el kilometraje de la semana. Entonces, ¿qué te puede afectar? No, lo que pasa es que el plan tiene que ser flexible, no tiene que ser, digamos, rígido. Porque si es un dogma, el plan, no nos acoplamos a lo que es el ser humano. El ser humano es cambiante, tiene compromisos, tiene un montón de cosas, se puede enfermar. Si yo pienso que eso es estático, o sea, hasta el mismo élite no lo va a cumplir. Mira que dijo aquel vos, es así dogmático. Los mejores estrategas hacen planes que se cambian. El plan que no se cambia no es plan, dicen los estrategas. Fíjate vos. Sí, por ahí también pensar en muchos factores que pueden darse el día de la carrera que a veces no se toman en cuenta, ¿verdad? Puede haber un calor excesivo, puede ser que llueva, puede ser que el reloj se te arruine a media competencia, puede ser que por ahí se te quede tirado un gel. Entonces hay muchos factores que se pueden dar el día de la competencia que a veces pues, uno no se pone a pensar, ¿verdad? Y ahí dentro de la competencia ya pues vos tenés que ir resolviendo y viendo cómo salís adelante. Pues, como tu estrategia interna o cómo tu cuerpo va a responder ante situaciones, porque ahí sí que tenés que reaccionar ante la adversidad, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí necesitamos, como que dice, platicar mucho con los corredores para que sepan resolver esas cosas. O sea, hay un plan, pero hay plan B que es soltar y seguir adelante. Sí, tener la fortaleza para continuar, ¿verdad? Sí, siempre tiene que haber un plan B, C, D, todo eso por lo que pueda suceder. Ya, no pasa nada. O sea, por bien del deporte y para que sea sano, es que no entender, no pasa nada si suelto esa marca, no pasa nada si no voy a la carrera, no pasa nada, seguimos haciendo deporte y recordar que nosotros hacemos esto por amor al deporte. Y ahí
Eso es lo que hace crecer el deporte. Mira qué chilero, pues ahorita vas a ver lo que le voy a preguntar a aquel. Van a ver un horario de 5 de la mañana, 2.500 corredores, suave. Pero van a ver 10.000 a las 7 de la mañana. Ese va a ser un embudo que va a costar la salida. ¿Vos qué pensás? Bueno, por un lado pienso que hayan tantos corredores es algo bueno. Sí. Ya me parece que algo está pasando y contrario a decir que sea algo malo, me parece algo perfecto. Positivo. Qué bueno. ¿Qué va a pasar dentro de la carrera? Yo creo que los que vayan en la media maratón van a acoger a los que van en la maratón. Y cuando se peguen, eso le va a dar un plus a la maratón. Lo miro de manera positiva. No creo que vaya a pasar algo malo. Más bien lo miro como algo perfecto. Puede mejorar, todo es mejorable, pero por el momento es algo bueno. Y el deporte está ganando. Qué alegre, mira qué bonito mensaje. Sí, la verdad que sí, un muy bonito mensaje. Para cerrar, lamentablemente, como siempre, el tiempo nos para comiendo ahí. Te agradecemos mucho, Sever, que has venido a platicar este ratito con nosotros y que hemos estado hablando de estos consejos para estas últimas semanas. Por último, Sever, pues quisiéramos también dejar tus redes sociales ahí en pantalla para todos aquellos corredores que están buscando asesoría, ¿verdad? Sabemos que vos sos una muy buena opción. Si nos pudieras ahí mencionar cómo aparecen en redes sociales. Aparezco como Seb Arana y aparezco como Spartan Running. Ahí me encuentran, ahí pregunten, ahí publico y ahí ando diciendo cosas sobre entrenamiento, sobre carreras y sobre todo. Y buenísimo, y lo vamos a estar colocando en pantalla. Y a vos, Joseph, igual, pues qué gusto haber compartido un episodio más. Contentos de que estamos a 6 semanas del acontecimiento del año, una experiencia bonita y pues esperemos que todo siga continuando con la evolución de los corredores, que siga creciendo el deporte y así es. Nos vemos en la próxima. Así es, a seguirse preparando ahí estas últimas semanas y pues mucha suerte ahí para todos los que van a correr los 21K y los 42K. Buenísimo, mi noche. Buenísimo. José, encantado de tenerte por aquí, vos. Muchas gracias. Hasta la próxima.